Beatles. Ahora sí, hablemos de nuestro tema principal hoy, hablando de lo importante que es esta semana para la Fórmula 1 y lo que es este año, ¿no? 75 años de celebración. ¿Cuál es el primer recuerdo de Gabriela con la Fórmula 1? Primer recuerdo es mío, Montoya ganando el Gran Premio de Mónaco. ¿Sí? Sí. ¿Ahí cuántos años tenías? Yo tenía 3 años. ¿Y te acuerdas? Vea, tan Sí, me acuerdo, ¿saben por qué? Porque Porque mi mamá me levantaba a las 5 de la mañana para ver las carreras. gran mamá, muy bien, muy buen trabajo, mamá. ¿Tiene algún primer recuerdo, Juan Aparicio, con la Fórmula 1? Pues es que yo empecé a ser fanático de la Fórmula 1, la verdad, hace poquito tiempo. No, está bien, válido. Porque, o sea, mi papá, sí, desde que yo soy chiquito, mi papá ama la Fórmula 1, pero cuando él los domingos se levantaba a ver Fórmula 1, a mí me parecía muy aburrido. Entonces yo de chiquito, o sea, yo tengo muchos recuerdos de mi papá viendo Fórmula 1, pero yo no veía Fórmula 1 con él porque me aburría. Claro, usted le preguntaba al papá, pero ¿por qué no se están dando puños? Todavía no. ¿Y qué? Pero sí, o sea, uno de los recuerdos más, pues es muy reciente, pero sí lo tengo muy marcado, fue la última, es que no me acuerdo si fue hace 2 o 3 años, pero bueno, la temporada que se definió en la última carrera entre Hamilton y Verstappen. Donde se pasaba sí, en el Harley. Esa. Ajá, 2021. Sí, eso, en 2021. Tengo ese recuerdo muy claro. Yo me acuerdo pues estar viendo ahí con mi papá y sí estar los dos. Creo que fue la primera vez que yo me emocioné con una carrera de Fórmula 1. Estuvo buena. Y ahí Sí. quedé enganchado. Sí, es verdad. Esa de temporada enganchó mucho público nuevo. Sí. Porque fue muy emocionante, que era lo que se le pedía a la Fórmula 1 hace mucho tiempo. Y Feli, ¿algún primer recuerdo con la Fórmula 1? No, yo creo que evidentemente el tema de Juan Pablo Montoya, Ujú. pero más que Fórmula 1, eran cuando él estaba en la Fórmula En la Car, la kart. que gana todo, En que la era, kart. me creo que el uniforme era rojo, el equipo, Sí. ¿cómo se Ajá. llamaba? Target, que era el Chip Ganassi Racing Team. Este equipo, que él Ujú. ganaba prácticamente todas las carreras y, bueno, Ujú. termina siendo el campeón de esa categoría, ¿no? Fue campeón el año novato. Que es cuando 99. toman leche, algo, no El- sé por qué tengo algo así con el tema de la leche. La leche es cuando ganan las Sí, 500.000 libras de celebración. Indianápolis. entonces, Ajá. bueno, inventé. Y recuerdo mucho la narración de Germán Mejía Pinto, no sé si Sí, Juanca, claro, que eran un un mítico monstruo. del periodismo de automovilismo, y por ahí ya eran los primeros recuerdos. Claro, sí, es verdad. Bueno, yo sí, pues obviamente toda la era Juan Pablo Montoya me la pateé completica desde la kart, desde incluso la Fórmula 3000 yo ya lo seguía, no había forma de ver las carreras, pero sí trataba de mantenerme al tanto de lo que pasaba con él allá, siendo yo adolescente, ¿no? Porque yo tenía como 12 años cuando él estaba en la Fórmula 3000. No, pues usted todavía es un joven, ¿no? Ya es Claro, con este de Mario Bros y todo y todo. claro, obvio. Ese es el camuflaje para ir más joven. Y mi primer recuerdo es realmente con Ayrton Senna. Y la muerte a mí de Ayrton Senna me marcó muchísimo cuando tenía yo 10 años. Y sí, desde ahí sigo la Fórmula 1, desde ahí sigo el automovilismo y amo el automovilismo. Y obviamente me enamoré mucho más cuando apareció el colombiano Juan Pablo Montoya, que fue la primera vez que sentí que alguien que tenía mi nacionalidad, que había caminado las calles de mi barrio en Bogotá, o sea, que yo decía, uy, tener a alguien así peleando con los mejores del mundo fue muy emocionante. Pues bueno, esos recuerdos trata de sacar a flote esta publicación que hizo la Fórmula 1 en su página de los 75 años con los pilotos más importantes, los carros más importantes, los equipos más importantes, los desarrollos más importantes en estos 75 años. Así que rápidamente vamos a decir y recordarlos. Obviamente creo que el más importante de todos y es el primero que aparece en este listado es Michael Schumacher. Lo que hizo Michael Schumacher en la historia de la Fórmula 1 fue muy importante. Debutó con el equipo Jordan en 1991. En ese año, la verdad, la rompió tanto que ni siquiera lo dejaron terminar la temporada y Benetton ya lo estaba firmando. Con Benetton fue campeón en el 94 y en el 95. En esa época era el director del equipo Flavio Viratore, que regresó al PIN. Luego de eso se va a Ferrari, donde consigue 5 títulos consecutivos en una era de dominio total y absoluto. Era que sufrimos los colombianos con Juan Pablo Montoya, quedó campeón entre el 2000 y el 2004. Era una locura. 7 títulos del mundo, 91 victorias, 68 pole positions, es lo que hizo el gran Michael Schumacher. Para muchos hay un antes y un después de él en la Fórmula 1, en cómo se veía la Fórmula 1, en el tema de personalidades, de lo que fue para Ferrari, además porque Ferrari venía de años desastrosos y con él en el equipo terminaron volviendo otra vez a ser lo más importante de la máxima categoría. Ayrton Senna es otro de los pilotos que aparece así aquí, que muchos se hacen la pregunta de qué habría sido si no se muere, ¿no? Porque él solo tuvo 10 años. Y si no pasan temas
alejados de la pista, ¿no? Que hablan mucho de, bueno, que al parecer no era muy querido por la dirigencia de la Fórmula 1 y que ahí hubo como... Era muy contestatario. Y que le quitaron un par de títulos, dicen que Sí. le robaron, pues. Que lo ve uno en la serie de Exactamente, Netflix de exactamente. Ayrton Senna, sí. Por eso lo llamaban el héroe del pueblo. O sea, como que la dirigencia no lo quería mucho, pero que el pueblo era los que lo amaban. Ayudó mucho a la niñez en Brasil con muchas fundaciones. Realmente lo veían como superhéroe. Una de esas cosas que lo hizo pasar a la historia fue cuando le salvó la vida a un compañero, bueno, un Eric colega, Comas. a Eric Comas, cuando se accidenta y Ayrton Senna para el coche en la mitad de la pista, se baja a sacarlo del carro. Ese tipo de cosas terminaron de cimentar la leyenda de lo que era Ayrton Senna. Y Y Juanca, Juan. pues yo obviamente a mí no me tocó ver a Ayrton Senna, pero lo que me cuenta mi papá, yo creo que es el piloto favorito de mi papá, siempre que estamos viendo Fórmula me lo menciona, es que él también, o sea, el desempeño que tenía él con pista mojada cuando llovía era impresionante, o sea, que el man sí Que ahí daba se lo mismo tapa si estaba fondo. lloviendo Ellos o me no. parecen los mejores. Ajá, entonces también como para mencionar ese puntico de Ayrton Senna, que me cuenta ahí No, y el cucho. cuando usted mencionaba lo de Comas también y lo contestatario que era Ayrton Senna, no sé si la palabra sea injusto porque tampoco tenemos todo el contexto ni la época, pero lo que muestran y lo que dicen es que él trató de evitar precisamente su propia muerte. Sí. Porque él dijo, no se debería correr. No se debería Creo correr. que hubo en esa época unos cambios en esos temas de seguridad que usted mencionó al principio, Sí. que estaban en desacuerdo y uno de los que más en desacuerdo estaba era Senna. Entonces también eso es muy paradójico, ¿no? Que Sí. él puso la advertencia y termina... Y el viernes ya había muerto Ratzinger también. Exactamente. En ese mismo fin de semana y Ayrton estaba muy tocado, él no quería correr. Se hicieron también cambios en el carro Williams que él conducía y fueron como una unión de varias cosas las que llevaron a su muerte. O sea, cambios de regulación de seguridad, unos cambios en el carro. Él también tuvo unos momentos como difíciles de fin de semana, no durmió bien, estaba estresado. O sea, habían muchas cosas alrededor que llevaron a que eso pasara. Pero Ayrton Senna, sin duda alguna, si no hubiera pasado eso, es muy probable que hubiera tenido muchos más títulos y se hubiera cimentado como el mejor de la historia. Además, también se pasa a la historia como esa gran rivalidad con Alan Prost, que es otro de los que también está en este listado de los más importantes de la historia de la Fórmula 1. Juntos en McLaren fue una locura esas temporadas. Lewis Hamilton, obviamente no hay que descartar a Hamilton. 7 veces campeón del mundo, es el piloto con más victorias, más pole positions, más podios y más puntos que cualquier otro piloto en la historia de la Fórmula 1. Un dominio total y absoluto de 6 años cuando estuvo en Mercedes desde 2014 cuando empezó a ganar. Ya había ganado con McLaren en 2008 en su segundo año. Una locura de lo de Lewis. ¿Hay que meter a Max Verstappen? Sí, yo creo que Max Verstappen ya puede estar en la discusión de los mejores de toda la historia por el dominio en una era con tan buenos pilotos. Porque son muchos, o sea, hay muchos que podrían ganar un título en esta categoría ahora. Charles Leclerc, que es un piloto que podría ganar títulos. Lewis Hamilton, obviamente lo ha demostrado, puede ganar títulos. Lando Norris puede ganar títulos. Fernando Alonso sigue siendo tan importante que puede ganar títulos. O sea, es una generación con muchos pilotos capaces. George Russell creo que es capaz de ganar títulos. Hay muchos. Y aún así, Max ha dominado. Y ha dominado que sí, no que el carro, que es que le ayuda mucho. Sí, pero ese carro llevado por otro piloto de pronto no sería tan poderoso. Y el mismo Checo lo dice. El carro a veces lo hacen tan rápido porque Max lo puede llevar hasta allá. Porque es un carro que a veces pierde mucho agarre, porque es un carro que desliza mucho en curvas. Solo Max logra llevarlo al límite y no, de pronto otro piloto no podría. Por eso Checo no pudo acoplarse al estilo de manejo de Max y el carro estaba construido para Max. Entonces, realmente es una locura lo de Max Verstappen. Y antes de ir a una pausa, les dejo con tal vez el que le dio la patada inicial a la categoría. Fue la primera gran estrella de la Fórmula 1. Fue el primer granito. Pasaron décadas y décadas y décadas hasta que alguien logró quitar su récord de 5 títulos consecutivos, no, sino 5 títulos en la máxima categoría. Es el argentino Juan Manuel Fangio. También tiene que estar ahí. Ganó el primer campeonato en el año 1950 y además no solamente ganaba con un equipo, sino que sí era dominio de piloto más que carro en esa época. Él donde llegaba, el carro se mejoraba y quedaba campeón. Quedó campeón con Alfa Romeo, quedó campeón con Mercedes, quedó campeón con Ferrari, quedó campeón con Maserati. Donde estaba Juan Manuel Fangio,
ese equipo ganaba. Ganaba. Era una locura. Algunos de los pilotos, obviamente, en este listado hay más de 20. Aparece Alan Prost, aparece Niki Lauda. Jackie Stewart, Niki Lauda, que es otra locura de piloto. Pero mencioné los 5 tal vez que más nos van a impactar en esta noche de deporte universal. Más adelante les ¿Cuál es el contamos más. suyo? Mi favorito de la historia, Juan Pablo Montoya. No, de este listado. De este listado, No se Ayrton quiere Senna. comprometer, sí, usted se Ayrton Senna, compromete. sí, Ah, Ayrton ok. Senna. Ayrton Senna para mí es el mejor de la historia y por haber muerto tan joven como que se cortó lo que podría haber sido, que yo creo que iba a ser, porque era realmente muy fuerte como piloto, muy fuerte. O sea, con esos solo 10 años que tuvo, usted se mantiene que Senna Sí. es el mejor de la historia. Sí, para mí con solo 10 ¿No es que años más le es el gusta? mejor. No, para mí es el mejor. Listo. Iba a lograr muchas más cosas. Bueno, terminemos rápido con lo de los 75 años de la Fórmula 1. Estamos hablando de este artículo que publicaron en la página oficial de la Fórmula 1. Ya pensando en lo que va a ser el inicio de la temporada 75 este fin de semana en Australia. Hablemos ahora de los equipos, los más importantes de la historia. Creo que en esto podemos estar de acuerdo, incluso los que no son súper fanáticos de la Fórmula 1 han escuchado estos nombres. Claro. Ferrari, ¿no? Ferrari es sinónimo de Fórmula De 1. Fórmula 1. O sea, eso va de la mano. La Fórmula 1 no sería Fórmula 1 sin Ferrari. Ferrari no sería Ferrari sin Fórmula 1. Ellos, Ajá. eso es un matrimonio que por eso ellos tienen, por ejemplo, más poder cuando votan Sí. por las nuevas reglas. Siempre a Ferrari se le da un trato especial porque ellos son la Fórmula 1. McLaren, obviamente McLaren. Bueno, números de Ferrari rápidos que me los iba a pasar por encima. Ellos han estado en 1098 grandes premios. Ellos nunca han faltado una temporada desde 1950, han estado en la 75. Han ganado 15 campeonatos de pilotos, 16 campeonatos de constructores, han tenido 248 victorias y 253 pole positions. Obviamente Ferrari es el dominador absoluto de esta categoría. McLaren, desde 1963 están en el campeonato cuando Bruce McLaren lo creó. Han estado en 970 grandes premios, han ganado 12 títulos de pilotos. Han tenido pilotos además de mucho peso como Alain Prost, como Ayrton Senna, como Lewis Hamilton. Han ganado 9 campeonatos de constructores, tienen 189 victorias y 164 pole positions. Williams, que hoy en día no es lo que fue, pero Williams fue un equipo muy importante desde su creación en 1978 y tienen ellos 7 títulos del mundo de pilotos. Tienen 9 títulos de constructores, han ganado 114 carreras, de las cuales 7 puso Juan Pablo Montoya, gracias, y tiene 128 pole positions. Y Juan Pablo lo hizo en 4 años, Sí. que por ejemplo Checo, yo sé que aquí las hacemos fuerzas mexicanos, pero hay que explicar la verdad, o sea, Checo Pérez duró 10 años en la Fórmula 1 y en 10 años llegó a 6 victorias. Juan Pablo en 5 y medio, hizo 7 victorias. Si Juan Pablo hubiera tenido un mejor carro, seguramente él habría sido campeón del mundo. El equipo Mercedes, desde el inicio de la Fórmula 1, ganó 2 títulos con Juan Manuel Fangio. Desaparecieron mucho tiempo de la Fórmula 1 y retomaron nuevamente en esta era de Lewis Hamilton como equipo y ganaron muchos más. También es otro de los equipos importantes. Y aunque han habido, hasta el Brown GP, está el Brabham, Lotus, que fueron muy importantes en otras épocas, hay que sí o sí reconocer que Red Bull en muy poco tiempo, en solamente 20 años, este año cumplen 20 años en la categoría, han dominado. Y es una locura lo que ha hecho Red Bull, que solamente en 20 años de historia ya tienen 8 títulos de pilotos, 6 de constructores, 122 victorias y 103 pole positions. Algunos de esos pilotos importantes. Los carros que son icónicos, que yo sé que si ustedes ven una foto de ese carro, vas a ver qué carro es. Por ejemplo, vamos a ver el del McLaren MP4, los que están ahí en YouTube. Ese McLaren es icónico, histórico. Lo conducían Alan Prost y Ayrton Senna. Lo importante de este carro es primero, obviamente, el diseño que revolucionó la Fórmula 1 en los 80s y además era muy poderoso. Un carro realmente muy rápido. Eran ellos dos, ganaron todas las carreras, entre ellos dos. Y abrió el debate entre ellos dos precisamente, ¿no? De ese piloto principal, ambos campeones, ganadores, y que los hizo también ser los rivales que fueron. De acuerdo. Hay que meter entre los mejores carros de la historia el Red Bull RB19
del año 2023, con ese carro ganaron 21 carreras de 22. O sea, solo una Nada no más. ganaron, que la ganó Sainz con Sí. Ferrari. Ajá. El resto la ganaron todas Verstappen y Checo. Todas las carreras de ese año. Ese carro ha sido el más dominante en toda la historia de la Fórmula 1. Hay que recordar el Ferrari F2002 de Michael Schumacher. Con ese ganó su tercer título consecutivo en ese año, en el 2002, y además también era un carro que ganó el campeonato cuando todavía faltaban 6 carreras por terminar la temporada. O sea, fue un dominio absoluto en esa época. De los que le competían ahí por los laditos era Juan Pablo Montoya con el Williams de él. Carros importantes. El Williams FW14B, con el que ganó Nigel Mansell su único título en 1992, este carro introdujo la suspensión activa. Ese dispositivo, que hoy en día está en muchos carros de calle, permitía que la suspensión se fuera acomodando dependiendo de la curva y la inclinación para darle cada vez más downforce a los carros. Eso fue revolucionario, tan revolucionario que lo terminaron prohibiendo. Dijeron no más. Bueno, algunas de las cosas importantes que hemos tenido en estos 75 años de historia, en los 75 años de vida de la Fórmula 1, que empieza esa temporada 75 el próximo fin de semana, sábado 11 de la noche, con el Gran Premio de Australia.